Hola amigas y amigos, soy Claudio Nazoa y hoy les tengo una especie de entrevista espectacular desde París. Estoy en París, fíjense bien, ahí tenemos la famosísima Torre Eiffel, en este sitio emblemático que fue en donde se colocó, se paró, posó Hitler en la Segunda Guerra Mundial cuando invadió Francia. Pero no vamos a hablar de Hitler, vamos a hablar de una cosa que yo creo que para los venezolanos es más importante, porque vamos a hablar de historia. Tengo un gran amigo que se los voy a presentar para que vean de qué se trata esta cosa tan interesante. Quédense pegados hasta el final. Nelson Castellano. Hola Nelson. Hola Claudio, ¿cómo estás? Esto es un especial para Curada, que es un portal venezolano. Un saludo a la gente de Curada desde París. Nelson fue, para que ustedes vean cómo fue la cosa, Nelson fue o es jubilado, funcionario diplomático de carrera, así se llama, ¿no? Y Nelson fue secuestrado en los años... En el año 91. En el año 91 por Carlos Ilis Ramírez. Y tiene un cuento del Carlos Ilis Ramírez, alias El Chacal, que yo hoy quiero contarlo desde París y en boca de la persona a quien le ocurrió el hecho. ¿Cuántas cadenas perpetuas tiene él? Tiene 3 cadenas perpetuas por distintos delitos. Yo quiero que tú me cuentes también cómo es eso que a ti te secuestró él. ¿Cuántos días estuviste secuestrado? Solamente 2 días. Ah, pero fue corto, ¿no? Fue corto. La diferencia es que sea corto o largo. En el momento en que te llevan, tú crees que no vas a regresar nunca más. De verdad, la gente tiene que enterarse hasta el último detalle de todas estas cosas. Vamos a París a tomarnos aunque sea una copa de vino. Una copa. Bueno, en realidad ha sido una situación que ha durado en los años, que parece prácticamente una cosa de película, porque tuve por cosas del destino que encontrarlo en varias oportunidades de mi vida. La primera vez, cuando yo era el encargado de negocios de Venezuela en el Líbano, donde fui enviado por el gobierno venezolano para detener un tráfico de documentos, de visas y pasaportes que se estaba realizando en la embajada y que había sido denunciado por la Interpol. En ese momento, antes de retirarse el jefe de misión, que apenas tuvo 24 horas conmigo, me señaló a manera de advertencia, pero un poco de amenaza, que él era muy amigo de Carlos y que Carlos vendría a visitarlo. Cuando yo revisé los archivos, me di cuenta que Carlos había presentado a su hija en esa embajada cuando nació y había registrado su matrimonio. Fueron cosas que fui descubriendo poco a poco. Ese fue el primer encuentro donde él decidió que quería que el nuevo funcionario diplomático que estaba allí colaborara con él como presuntamente había colaborado el embajador anterior. En la solicitud que me había hecho el Chacal cuando se presentó la primera vez era un pasaporte para su hija, cosa que le correspondía porque al ser hija de un venezolano, ella era venezolana por nacimiento. Sin embargo, una vez hecho esto de pasaporte, una semana más tarde, entre tanto, habían asesinado al testigo del juicio contra el embajador que me había precedido. Yo tenía ya eso en la cabeza y sabía el riesgo de lo que él me había dicho antes de subirse al avión, porque fueron sus últimas palabras. Yo soy amigo de Carlos y Carlos va a venir a visitarme. Por casualidad se me había olvidado comentarte algo, Claudio, que es que cuando yo entré a la residencia, lo primero que encontré fue lo que nosotros llamamos los diplomáticos el libro de oro, que es donde los invitados firman. Bueno, ese libro lo depositaron al lado de la habitación donde yo iba a dormir, en una consola. Yo llegué, me extrañó que estuviera allí, lo abrí y decía: feliz de estar en casa de don Antonio, el que era el embajador de Venezuela, en territorio venezolano, Carlos. Y esa visita estaba fechada la noche antes que yo llegara. Quiere decir que Carlos se reunió con el antiguo embajador la noche antes que yo llegara y lo dejaron para que yo lo viera. Bueno, ¿qué pasó después? Que lo que sucedió fue que una vez hecho el pasaporte, una semana más tarde, luego del asesinato de Maksud, que se llamaba el testigo contra el juicio del embajador, se presentaron 8 hombres con ametralladoras. Llegaron, le cayeron a golpes a la puerta. Yo sentí, por simple intuición, de que eran ellos.
Por supuesto, había una puerta de madera débil. Yo no me paré dentro de la puerta, sino en el muro, espaldas al muro, y pregunté quién era en esta misma posición. Y por supuesto eran los 8 hombres armados y me daban un golpe. Yo abrí la puerta y casi con señas, porque no hablaban español ni inglés, eran ciudadanos árabes. Yo no sabía en ese momento si eran libaneses o sirios. Después comprobé que eran hombres de Carlos. Estaban con 8 personas con ametralladora. Lo único que me decían era que lo siguiera, que tenía que irme con ellos. Me sacaron de mi casa, me montaron en un carro seguido de otro carro. Entonces yo iba en el medio de 2 personas, con 2 personas delante y un carro atrás con otras 4 personas. Llegamos, reconocí el camino a la frontera, llegamos a la frontera con Siria, atravesaron la frontera, no se detuvieron. Como no le hicieron el alto en la frontera, los guardias sirios dispararon, ellos respondieron desde el carro y así entré yo a Siria en medio de un tiroteo. Ahí entramos a Siria, tomamos la carretera hacia Damasco, pero antes de llegar a la capital, él se desvió. Es un desierto, una pequeña carretera imposible de encontrar porque no está marcada. Es un camino en medio del desierto, en la montaña. Ahí llegamos a una cosa que era como un cuartel, porque eso no era casa de habitación. Es nomás que habían hombres armados, no había casi muebles, una mesa, tú sabes eso que nosotros llamamos en Venezuela una mesa de pantry, con sillas de metal, con fórmica, y eso era todo lo que había allí. Y ahí me dejaron solo. Él no estaba, no lo había visto, no estaba la familia, no estaba nada. Y al rato apareció él, supuestamente que quería conversar conmigo. Por supuesto, yo me mantuve sereno. Yo estaba pensando por dentro que yo no sabía si ese viaje tenía boleto de regreso, porque habían matado al testigo contra el embajador y yo estaba preocupado con esa situación. Y empezó una especie de lucha intelectual entre él, que es una persona inteligente, muy cínica, de la cual lo que quería era demostrarme de que él tenía el poder sobre mí, que tenía información de todo lo que nosotros hacíamos. Me habló de los diplomáticos venezolanos en Siria, me habló de los diplomáticos venezolanos en el Líbano. Yo le comenté que tenía aterrorizado a mi personal con la muerte de ese señor que había trabajado en la embajada con el antiguo embajador. Y me contestó que él era un terrorista internacional, que él no era un traficante de visas, haciendo alusión a ese equipo que había estado antes en la embajada. Entonces allí empecé yo a corroborar ciertas cosas, pero me preguntaba cuál era la intención. La intención era que yo tuviera miedo y que me pusiera a trabajar con él como lo hizo probablemente el anterior. Carlos, que fundó la Organización de Revolucionarios Internacionalistas, nunca ha confesado la autoría de esos crímenes, pero tampoco ha negado su participación en ellos. En plena Guerra Fría, fue apoyado, armado y acogido por la antigua RDA y protegido por Siria, Irak y Yemen. Evidentemente, uno en esas circunstancias siente temor. ¿Por qué? Porque tú no sabes si vas a regresar. Tú no sabes cuáles son las verdaderas intenciones. Tú no sabes si yo le digo a él que yo me niego a colaborar como lo hizo el jefe de misión anterior, me pueda traer consecuencias brutales. Entonces, reflexionando mucho, él llegó cuando apareció por segunda vez con la excusa de que esto era un sancocho que él iba a preparar. Él venía a hacer un sancocho porque era yo un venezolano y empezó a tratar de calmarme. Me decía, yo no he matado nunca a un venezolano. Y ahí me contó una anécdota, que a él lo contactaron unos grupos españoles de revolucionarios para querer asesinar a un presidente venezolano, pero que él se negó porque él no mataba a venezolanos. Fue lo que me dijo, que aparentemente debe ser cierto porque fue lo mismo que le dijo a nuestro embajador de Minas y Hidrocarburos cuando secuestró a todos los ministros de petróleo en Viena, que cuando hizo ese célebre atentado. En todo caso, él insistió varias veces, eso me hizo a mí tranquilizarme. Pero yo sentí, entonces empezó la presión, tú estás rodeado, todo el mundo sabe lo que tú haces, yo tengo un informe tuyo, tienes un círculo rojo alrededor, todo donde tú vayas o donde tú te muevas me será informado. Y empezó, era un debate psicológico a ver quién atemorizaba a quién. Yo reconozco que yo salí deprimido de esa entrevista. ¿Por qué salí deprimido de esos 2 días de contacto? Porque uno siente que uno está negociando la sobrevivencia. En ese negociar la sobrevivencia,
te lleva a no aceptar, no a decir que vas a colaborar, pero no a contradecir. Es un juego de presiones, de lo cual él terminó diciéndome, bueno, mañana te vas. Allí no había ni cama, allí hubo que pasar la noche donde podías, porque en esas culturas la gente pone una estera y duerme allí, y al día siguiente dio instrucciones a su gente, porque él no fue, para que me regresara. Y eso fue lo que pasó, pero al día siguiente ya no fueron los 2 carros con 8 hombres con ametralladoras, fue un solo carro con 4 personas que me llevaron. Me llevaron de regreso con el mensaje de que estaría vigilado, con que estaríamos en contacto y que él me contactaría de nuevo, como efectivamente fue. Me contactó de nuevo en Beirut en otras oportunidades. Yo pienso, en realidad, que yo tuve suerte, porque fue en ese momento que la comunidad internacional presionó a Siria y tuvo que arreglarse la salida de él de esa región. Mañana yo te prometo que vamos a ir, primero que todo, al apartamento donde sucedió esa masacre, porque allí murieron 2 policías franceses, un indicador, como le dicen aquí a los soplones, que fue la persona que habían atrapado y que fue la que denunció que allí estaba Carlos. Allí murieron ellos 3 y un tercer policía que estaba con ellos, que Carlos pensó que lo había matado, no murió. Y ese señor es el principal testigo de esa primera condena perpetua que tiene Carlos. Condena que donde fue encerrado, y ahí también te voy a llevar para que al salir del apartamento vamos para la cárcel que se llama la Maison d'Arrêt de la Santé, o cárcel de la Santé, como se le dice aquí. Que por cierto, ellos relatan que cuando mató a los policías, él con el arma en la mano los miró a cada uno, como dudando. Miraba si los dejaba vivos o no, si valía la pena dejar testigo. ¿Qué relación tuvo Chávez con Carlos Gil Ramírez? Porque él estaba como interesado en que Carlos Gil Ramírez fuera repatriado a Venezuela. Carlos Gil Ramírez, ustedes saben quién es, algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario.